Néstor Gorojoski, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, Gabriel. ¿Cómo estás vos? Bien, un poco resfriado, pero muy satisfecho por lo que hemos observado. A ver, ¿cuál es tu primera impresión? Elecciones provincia de Bueno, Buenos Aires. te voy a ser muy franco. Yo tenía antes de la elección una moderada expectativa optimista. Pensaba que era posible vencer y que, quiero decir, que era posible vencer para el caso de Fuerza Patria, ¿no? Ujú. Pero que en todo caso sería una victoria por escasos puntos, por una diferencia relativamente pequeña. Y me sorprendió muy favorablemente la enorme distancia que hubo entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Realmente fue, tal como lo predijo el Turco Asís, un triunfo aplastante, Goleada. fue una goleada del movimiento nacional en el distrito con mayor cantidad de votantes de la República Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Y no solamente en el área metropolitana, sino que en prácticamente la totalidad de la provincia, salvo algunos pocos distritos. Los más importantes son Mar del Plata y Bahía Blanca. Después voy a hacer un comentario sobre esto. Pero el resto en general se tiñó al revés, en vez de teñirse de violeta se tiñó de celeste el mapa electoral de la provincia de Buenos Aires. El O sea, peronismo superó sus propios récords previos. Hacía sí, varias sí, sí, décadas que no tenía un resultado de esta naturaleza y hay distritos en los que no había ganado y empezó a ganar ahora. y empezó a ganar, así como hubo, digamos, bueno, el caso de Bahía Blanca, ya que lo comento, así como hubo uno donde había ganado con sus fieles para la intendencia, pero ahora en las de medio término perdió, ¿no? Aún después de haber sido tan maltratada Bahía Blanca por parte del gobierno de Milei, cosa que hay que tener en cuenta para evaluar un poquito los resultados con una lupa un poquito más fina. Además, Pero está claro que el público que votó por Milei a unas sabiendas de determinados planteos preelectorales en las nacionales sigue existiendo, no ha desaparecido del mapa. sí, 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 Es claro, decir, claro. acá tenemos una zona antiperonista que no se da por vencida simplemente porque ha perdido un comicio importante. Efectivamente, esto es cierto, esto es cierto. De todos modos, me parece que es un buen punto de partida para recomponer el campo nacional a nivel general de todo el país. Y en ese plano me parece que hay que prestar bastante atención al muy cuidadosamente redactado, aunque no lo leyó, pero redactado mentalmente, discurso de Axel Kicillof en el cierre del acto de celebración de la victoria, ¿no? Creo que fue, en cierto modo, el inicio de la campaña electoral hacia el 2027, dio toda la sensación, y especialmente se nota en las palabras finales, cuando dice, bueno, ahora se abren nuevos caminos que habrá que transitar. No solamente nuevas canciones, sino además nuevos caminos, estaba diciendo. El indiscutible ganador de esta jornada, que fue quien decidió contra viento y marea, incluso contra eh, una ardua interna que le hicieron en contra, la decisión, y sostuvo la decisión De de dólar. mantener el desdoblamiento, y que sostuvo también un modo de elegir las listas de participantes en la elección que le dio más importancia a los sectores de la dirigencia y militancia política real de cada distrito que a las decisiones de arriba, que han sido novedades en lo que era Es habitual decir, últimamente en el acrecentó, peronismo. acrecentó su potencial externo e interno, mirando hacia adentro del movimiento. Ahora, la sensación cuando uno escucha el comunicado del Partido Justicialista, por ejemplo, que no lo menciona Axel Kicillof, piensa, ¿la interna va a proseguir? ¿Se va a desplegar en el tiempo? Más Y a allá mí de la victoria conocida en la víspera. me da la sensación de que
efectivamente sí va a proseguir la interna, pero desde ahora va a proseguir desde posiciones relativas de poder completamente diferentes. Ujú. Acá tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que ha ganado la gobernación 2 veces y que ahora ha ganado por las suyas y absolutamente sin ningún tipo de respaldo, yo diría al contrario, con toda una permanente hostilidad más o menos evidente de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Ha ganado una elección histórica no solamente para él como dirigente político dentro del peronismo, sino histórica y significativa para el conjunto del país, porque ha cambiado de alguna manera el aire que se respira. Digamos, no solamente el aire que se respira dentro del campo nacional, que estaba necesitadísimo de una victoria importante, sino también del aire que se respira dentro de básicamente del bloque que lidera la Libertad Avanza, en cuyo seno ya empezaron los pasos de factura. Tengo entendido que la reunión de crisis de hoy en la Casa Rosada fue de todo menos linda, ¿no? Que Ujú. hubo bastantes pasos de factura y no precisamente en buenos términos. Eh, Aparentemente se han filtrado la información de que hubo algunos ministros que exigieron la separación de Karina Milei, que fue la organizadora de esta participación de la Libertad Avanza dentro de la elección de provincia de Buenos Aires. Imagínate lo que significa esto para un gobierno que se basa en el apoyo que le da Karina Milei a Javier Milei, incluso desde el punto de vista psicológico personal, ¿no? Ujú. O sea, si esto es así, bueno, esto se debe también a la decisión de haber desdoblado la elección y tener elecciones el 7 de septiembre y no unificadas el 26 de octubre con las nacionales. Y esto es una decisión concretamente de Axel Kicillof, que él mantuvo a diestra y siniestra sin que le hicieran mella las críticas que le hacían por esto, ¿no? Nos están Me parece. hablando de una fuga, están llevando dineros del CONICET hacia afuera. Es la denuncia que ha circulado toda la tarde, en cierta apariencia de, podríamos así decir, fin de ciclo. Tal vez sea apresurado considerarlo de ese modo, porque si tienen la posibilidad de seguir adelante con determinados niveles de saqueo, ¿por qué no lo van a intentar? Pero queda el interrogante abierto. ¿Pensás que este resultado afecta la perdurabilidad del gobierno libertario? El resultado por sí solo no le afecta esa perdurabilidad. Yo creo que no estamos ante un 2001. Pensá que la crisis de medio término que tuvo que afrontar Macri, en cierto modo, era peor que la que está afrontando Milei, en cierto modo. No digo que no sea terrible Ujú. la que está afrontando Milei, Sí. pero por ahora todavía la está piloteando un poco mejor que Macri y Caputo en su momento. Así que no podemos saber hasta qué punto puede afectar la perdurabilidad. Lo que sí sucede es que ahora hay que transitar el mes que viene hasta las elecciones nacionales de medio término. Y ahí te quiero ver, después de este triunfo, qué sucede adentro del movimiento nacional con respecto a las nacionales. Eso es algo que todavía no podemos definir, pero me da la sensación de que bueno, ya van a empezar a ver armados de otro orden que los que había antes del triunfo en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Va a haber mayor audacia, va a haber mayor coordinación seguramente entre los distintos sectores y distintas provincias del país. Eso es lo que yo preveo que va a suceder. Eh, y es lo que tendría que suceder en la lógica de los hechos, ¿no? Habría que ver cómo se articula desde la oposición una unidad no ofensiva internamente, no llena de diatribas o de zancadillas, para poder afrontar no solo las elecciones que se vienen, sino también el periodo que se viene. Generar una Y instancia con un proyecto nacional que genere esperanza. sí, las diatribas son más fáciles de resolver que las zancadillas, simplemente no hay que darles bolilla.
las zancadillas hay que tener la habilidad y la cintura para no trastabillar. Pero bueno, así es la política dentro del peronismo, así es la política, por lo tanto, dentro del campo nacional. Desgraciadamente no hemos encontrado todavía un mecanismo que permita dirimir más civilizadamente las diferencias y disensiones internas dentro de las distintas corrientes que lo componen, ¿no? Pero a mí me pareció muy importante la inmediata, pero inmediata respuesta que dio a la nueva situación el gobernador de La Rioja. Me parece que Quintela dio un poco el tono de lo que debería suceder en general. Vamos a ver. Vamos a ver. Un fuerte abrazo, Néstor Gorojowski, gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias y saludos a todos los compañeros por ahí. Economista, hombre del pensamiento nacional, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. A ver, económicamente, ¿qué significa el impacto electoral de ayer y qué se puede esperar de la vida económica nacional por estas horas? El impacto político del día de ayer, que es una decisión de una parte importante de la población, en especial la que anda oscilando entre el peronismo y el antiperonismo, tiene un impacto directo sobre las expectativas de los que están en la timba, primero de los que están en la timba financiera que sostiene en parte importante el dólar artificialmente bajo de este gobierno y por ende también la inflación artificialmente baja que se sostiene con ese dólar y con un mercado interno destruido por el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y los que tienen ingresos informales también destruido por ende. Entonces, la destrucción de las expectativas positivas que tenían hasta hace poco, de que Milei tenía la manija del sartén y de que Caputo era un crack, hace que hoy el dólar esté arriba de la banda, del valor superior de la banda, y el gobierno no lo haya podido bajar en todo el día. Hizo bajar el blue, pero el blue, quién sabe cuánto vale. Si vos le preguntás a alguien que vende blue, no te va a decir el valor que ves en los portales de los diarios. Así que ese se puede manipular y es absolutamente marginal, en especial donde no hay cepo. Entonces no hay cepo y el dólar oficial, el dólar Banco Nación y los que se usan también para cuestiones financieras a través de la bolsa, contado con liquidez, están todos arriba de 1.400 y en todo el día el gobierno no lo pudo bajar. Eso tiene un impacto psicológico sobre los que están apostando en esta mesa de dinero que es la Argentina, en la que la han convertido, que es, si estos pibes el primer día no lo pudieron bajar, ¿quién sabe lo que va a pasar en los próximos? Claramente Milei tiene un orden de prioridades que tiene que ver con los que succionan los recursos financieros de la Argentina y de ninguna manera tienen niveles altos de prioridad ni a la población en general, ni mucho menos a los jubilados, los empleados estatales o los usuarios de los servicios estatales o a la producción y las pymes y demás. Todo lo que estaba ocurriendo ahora, que Milei dice ahora que va a redoblarlo, admite la derrota, pero dice vamos a redoblar lo que estuvimos haciendo, claramente va en contra de la mayoría de los argentinos y en favor de unos pocos que tienen que ver con un saqueo y con una timba financiera. Entonces, no me imagino que haya un diálogo fácil económico entre la oposición y el gobierno, y la oposición lo único que le tiene que proponer al gobierno es que cambie ese orden de prioridad y no me lo imagino a Milei ni a Caputo cambiándolo y mucho menos a Turcenet. Claro, estamos llegando a una encerrona, ¿no? Estamos llegando a una especie de camino sin salida. Pero porque lo que tiene dogmáticamente y desde los libros Milei en la cabeza está tan desconectado de la realidad de los argentinos que lleva a que él hace un tiempo haya dicho que en la Argentina anda bárbaro, pero los argentinos no lo ven. El problema es que el único que lo ve es él y los que lo rodean y que están ahí usufructando el 3 o el 5%. El resto de los argentinos la ve pasar de lejos y cada vez le quedó más claro que era una farsa lo de ir contra la casta, lo de que no haya corrupción o lo de que iba a estar en Alemania o en Irlanda en unos años, ¿no? Juan Valerdi, te mando un fuerte abrazo aquí en La Gráfica. Un abrazo grande, Gabriel. Néstor. Escucho perfecto, ¿vos? Bien, perfectamente. Ahí estamos. A ver, línea, entonces. a ver, Hola, hola. ¿cómo te sentó el resultado de ayer? Bueno, me sorprendió bien porque estaba en el aire y habitualmente en la radio donde vengo trabajando desde hace 10 años, que es Radio Rebelde, no siempre nos tocan resultados favorables. He tenido que padecer ahí sorpresas como la de Macri y Milei
pero la de ayer bien, aunque ya iba viendo durante el día, estuve por distintos motivos, fui a Carmen de Areco, estuve charlando con gente de Mar del Plata, y aunque había un temor previo, yo sentía que había seguridad, así que me sentí tranquilo y reconfortado de poder, esta vez sí, a ver, no acertado, sino recuperar algo que para mí fue lo más importante de ayer, es que hay debate político, hay debate de ideas, y no se impuso la política de la libertad avanza, no ganó la batalla cultural. ¿Qué es lo que está pasando en la oposición ahora que ha vencido en una instancia tan trascendente como es el distrito bonaerense? ¿Continúa la interna feroz cruzada o va a haber un atemperamiento de estas luchas con el objetivo de aunar esfuerzos hacia la próxima elección? Si hubiera un ámbito de discusión política abierto, yo te garantizo que se resuelve porque las diferencias no son tan grandes y además no son explícitas. Ujú. Parecen más una interna familiar que una interna política. Y esto no lo digo yo porque sea psicólogo, sino por distintas versiones que me llegan y de conocimiento personal de algunos dirigentes que no encuentran cuál es el debate de idea. Pues si vos me decís que lo que se plantea en el peronismo es estar más cerca del gobierno, hacer una alianza por derecha o defender el Estado, como creo que todos los sectores lo están haciendo, bueno, hay que ajustar ahí cuáles son las políticas de alianzas y la divisoria de aguas. No es tan difícil en el plano de lo político si se abre la participación. Si sigue y persiste el secretismo y esto de mandar cartitas y audios y te nombro, no te nombro, y esto de manejar el PJ como un negocio familiar, realmente creo que puede ser pernicioso. Y la otra es que hay mucha centralidad en la provincia de Buenos Aires. Y ganar las elecciones de octubre no se gana solamente con los cargos que se disputen en la provincia de Buenos Aires. Acá hay un sesgo del periodismo, de la política y de todo, de centrar, aunque es importante la provincia de Buenos Aires, pero va a haber senadores electos en por lo menos 8 provincias y diputados, y hay que renovar muchas bancas. Ujú. Yo prefiguro que se van a perder bancas en el Senado, pero no porque sea divino, sino porque mirando ya el mapa electoral uno se da cuenta que no se van a renovar los 34 senadores, van a quedar menos senadores de Fuerza Patria, porque el país es grande, porque el peronismo tiene solo 5 provincias y no ha avanzado demasiado en las otras. Podemos pensar en Santa Fe, Corrientes, Salta, en resultados electorales recientes, no han dado. Entonces se genera una sensación de que lo más importante es que se gane en provincia de Buenos Aires ahora en octubre. Por supuesto que es importante, pero de ahí no van a salir las mayorías que se necesita para trabajar con mayor libertad en la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Se puede establecer un nexo con aquellos distritos muy importantes numéricamente, pero que han desplegado un peronismo al uso propio, ¿no? Pienso en Santa Fe, pienso en Córdoba, donde claramente muchos de los candidatos y de los dirigentes se presentan como peronistas, pero después no coinciden con otros aspectos del movimiento en el orden nacional. ¿Se puede establecer un vínculo allí? Mirá, yo creo que sí. La voluntad la voluntad, el que más poder tiene, los que más poder tienen dentro del peronismo son los que tienen que hacer un trabajo de discusión política, no de ninguneo ni de expulsión. Y esto, por ejemplo, con la provincia de Córdoba no pasó solo ahora. Ya Ujú. en las primeras elecciones que hubo en el país bajo la gestión kirchnerista de Néstor Kirchner se cometieron muchos errores. Néstor jugaba una cosa y Fernández jugaba otra en la provincia de Córdoba. Lo conozco porque yo viajaba asiduamente a Córdoba. O Jaime, que jugaba otra línea. Ujú. Entonces generó ahí una confusión muy grande que terminaron separándose de la discusión.
inclusive hubo, vos te recordarás, un acercamiento importante entre Cristina y De la Sota, Sí. pero esas cosas no se profundizaron. Yo creo que hay un camino de trabajo, de acuerdo, no sé si de alianza. Este país no puede seguir en esta fragmentación. No puede, porque vamos a terminar divididos en estados aislados unos de otros. Y ese diálogo no existe. Yo creo que hay que renovarlo. Creo que la misión de Kicillof, si es el candidato, está en condiciones de hacerlo, porque hasta de la edad que tiene y la forma de hacer política le va a permitir sentarse con un Yarlora, con un Puyaro, con, obviamente, la gente de Santa Fe, del peronismo que se está renovando de alguna manera con Ciudad Futura. Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero digo, mucha culpa hay también desde el periodismo de considerar que lo que se define en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires es el país. Se ha perdido mucho la federalización cultural. Y no digo que esto tenga que ver con la música, ni con el folclore, ni con nada, con la política. Hay realidades en cada provincia muy dispares, cuando lo que se necesitaría es una unidad en serio para ver qué hacemos con el extractivismo. Digo, hay debates muy ricos. Lo que yo creo que no le da la talla a muchos dirigentes y otros están encerrados en resolver solamente candidaturas. Lo que es seguro es que Kicillof es sin duda ineludible, se ha situado en un lugar trascendente. Ahora, yo pensaba, ¿qué lugar ocupa en este marco, ya que hablamos del kirchnerismo, del cristinismo y hablamos de provincia de Buenos Aires, alguien que se ha mencionado poco por estas horas, que es Sergio Massa? Massa se integra a la conducción del movimiento nacional, desaparece por un tiempo, va a buscar otro tipo de perfil. Si hubiera perdido Kicillof, ayer yo pensaba, Massa ya estaría dando el salto a ese centrismo de los 5 gobernadores de las provincias. Yo no tengo la mejor opinión de Sergio Massa, me parece un oportunista. Cristina mismo, cuando lo presentó como candidato, le dijo que era un fullero. No sé si te acordás ahí. Sí, claramente. Digo, no es una persona confiable. ¿Que tiene que estar en la alianza? Sí. No, me parece que el Frente Renovador tiene que ser aliado, conduzca el peronismo Kicillof, Cristina. Ahora, lo que no se le puede dar por inoperancia propia o por incapacidad de los propios, que maneje la energía, la economía y la minería, por ejemplo. Digo, esto es una barbaridad porque ya sabemos cuáles son sus políticas. Es un hombre representante de la embajada, es un hombre aliado a los grupos económicos de la financiarización de la economía, y es un liberal. Yo no digo no hacer alianza con un liberal, lo que digo es no darle el poder de los sectores estratégicos de una política nacional. Finalmente, Néstor Picone, se vienen las elecciones en octubre. ¿Llega el gobierno de Milei con esta situación económica a cumplir los 4 años? Sin ningún incentivo de decir, no, están convocando, ¿no?, a través de los medios o algún tipo de azonada, no. Análisis, con los datos que tenemos a mano, con el desplome del mercado interno. ¿Llega? Yo creo que por el poder que lo viene apoyando y sosteniendo hasta acá, que son BlackRock, que son los sectores más poderosos del mundo, que trascienden los gobiernos de Donald Trump o de Biden, debería llegar. Lo que pasa que no hay cuadros políticos en esa conducción. El discurso político más importante o interesante que le escuché fue el de anoche. Hacía rato que no escuchaba yo en Milei un discurso que por lo menos se amoldara a las reglas del hacer democrático, y me pareció interesante ahí. Pero no creo que esté en condiciones de bajar un cambio, de abrir un debate serio, y aún defendiendo las ideas de derecha y el neoliberalismo, el anarcocapitalismo, trabajar en serio con todos los sectores. Ese debería ser el cambio. Yo no digo que cambie su ideología, no me esperanzo en que él va a cambiar la línea y ahora va a defender los intereses nacionales y nada.
pero sí que acepte las reglas de la democracia, cosa que no está haciendo. Y eso ya, junto a lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, las cuestiones de estafas, lo puede acelerar. Yo pensaba que desgraciadamente la Argentina no tiene en su legislación una cuestión de poder sacar a un presidente, o sea, revocar mandatos constitucionalmente y legalmente, y creo que hay que trabajar hacia eso, porque esto pasa en Inglaterra, pasa en Europa, pasa en muchos lugares, y creo que para esta inestabilidad de los gobiernos, cuando gobierna la derecha, y el pueblo tendría que tener como herramienta, así como ellos tienen el balotaje y otras cuestiones, nosotros tener mandato revocatorio para que no digan que hay un golpe de Estado. Claro, y de todos modos estamos viviendo en un gran desajuste psicológico y político. ¿A qué me refiero? Está al frente del Estado alguien que quiere destruir el Estado. Bueno, Claro. eso debería haber despertado alarma. No es que dice, yo lo quiero achicar, lo voy a orientar por allá, por acá, y va un debate económico sobre lo realizado. No, el tipo dice, quiero destruir el Estado desde adentro y es designado jefe de Estado. Eso bien Mm. que podría meritar un juicio político. La- Totalmente, desde los primeros días, cuando Ujú, él asumió. claro. El RIGI, el decreto 7023, todo eso va en contra del Estado. Y yo no vi que la política reaccionara como tenía que reaccionar. Toda, incluida los que ganaron y nos representaron ayer en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo, Néstor, gracias. No, gracias a vos, un abrazo. Acerca de lo ocurrido ayer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo estás vos? Feliz, feliz, observando los nuevos aires que están soplando sobre la vida política nacional. ¿Qué interpretación haces? ¿Qué volumen le asignás a la victoria nacional popular de la víspera en provincia de Buenos Aires? Bueno, desde lo personal, anoche cuando miraba por la televisión el acto de fin de jornada en el búnker de Axel, esa sensación de que era como nosotros decíamos, es decir, esto que yo pensaba, esto que yo sentía, esto que me emociona, que me pone, no había desaparecido, sigue existiendo. Ujú. Y teníamos razón. Hubo un fugaz, ¿cómo diría yo?, encandilamiento Mm. por otros amores, pero se volvió al amor primero, al amor legítimo. Eh, yo creo que las elecciones de ayer tienen una trascendencia enorme, mucho más de lo que pueden tener unas elecciones a concejales, a consejeros escolares y Ujú. a diputados provinciales. Imagínate que, imaginemos por ejemplo que las elecciones en el estado de California, que es un estado muy numeroso de los Estados Unidos, Sí. salen en contra del presidente Trump. ¿Eso desbalancearía el poder en los Estados Unidos? No. En la Argentina sí, porque el poder que ha adquirido o que ha ejercido durante estos 2 años Milei no es un poder propio, es un poder prestado. Eh, le, le, le dieron la autorización y las indicaciones para que haga lo que el establishment no se animaba a hacer por los costos que ello tenía y la caída, digamos así, de la fama de quienes lo llevaban adelante. Como este es un energúmeno que tiene un pensamiento sectario de una rigidez espantosa, le metió para adelante sin preocuparse por ninguna de las consecuencias, y las consecuencias se están pagando en esta elección de ayer. Ujú. El gobierno ha quedado conmovido y herido de muerte. Han demostrado, la elección de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que este gobierno, con toda su retórica y sus maldiciones y sus puteadas y todo eso, tiene los pies de barro. Una elección provincial lo conmueve. Ujú. Y a esto se le suma el hecho
de que esas elecciones en la provincia de Buenos Aires y el resultado es producto de una inteligencia estratégica y táctica de Axel Kicillof que llevó a este resultado que estamos hablando. ¿Pensás que en los peronismos provinciales puede haber un acompañamiento en la misma dirección, es decir, en una oposición fuerte sobre el mileísmo? ¿O Con crees que, paciencia, o crees con que esto que paciencia. se está hablando del camino del medio, ¿no? Del peronismo más o menos cercano al poder, puede llegar a tener presencia electoral? Lo que yo creo es que puede haber, primero, un crecimiento de nuestro propio campo. Un crecimiento del peronismo, del movimiento nacional, opositor, claro, opositor al gobierno de Milei, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, creo que Axel lo expresó incluso ayer en su discurso final. Axel pretende y está dispuesto a recorrer el espinel de los gobernadores con sus reclamos federalistas. Si eso significa una adhesión electoral de gobernadores como Puyaro o como Yarlora, Uh-huh. Dios dirá que está siempre callado, pero que se pone a la cabeza de un equipo de gobernadores dispuestos a llevar adelante una política de enfrentamiento con Milei en defensa de los intereses de las provincias, sí. Y el que se quiera sumar o el que pueda sumarse o aquel que se logre convencer para que se sume y se incorporará a eso. Lo demás veremos. Lo que sí queda, creo que hay que tener en cuenta es que el establishment económico ha dejado de tener partido que lo represente. El PRO se disolvió en el aire por errores, por oportunismo de sus integrantes, que rápidamente salieron a cobrar y querían entrar de diputados a cualquier costa y lo disolvieron. Y porque de algún modo la maniobra de generar La Libertad Avanza para debilitar al PRO terminó saliendo bien, nada más que con costos demasiado altos. Con un costo demasiado alto y 2 años más tarde. Claro. Lo que debería haber ocurrido. Pero digo, desapareció el PRO. Este partido, La Libertad Avanza, no es nada, no es un partido, no existe. Sí. Es un rejunte de emprendedores. Además un rejunte de mediocres, ¿no? Claro, un rejunte de emprendedores, o como se decía antes más correctamente, de busca. Uh-huh. De busca, que están viendo a ver qué mostiquín pueden pegar. No es nada, eso no existe. Entonces el establishment argentino, las clases dominantes, se han quedado sin un partido y yo supongo que hay candidatos a sacrificarse en ese sentido y tratar de expresar esos intereses. El gobernador de la provincia de Córdoba, el gobernador de la provincia de Santa Fe y el gobernador de la provincia de Entre Ríos los veo como los candidatos más interesados en llenar ese vacío. Te pregunto acerca de la contienda que se está desarrollando de Kicillof sobre Milei y de Milei en contra de Kicillof. Abre un juego muy interesante como para acumular fuerzas entre los distintos sectores que se oponen al gobierno nacional. ¿Pero eso lo ve el Movimiento Nacional puertas para adentro o aquella reyerta entre Cristina y Kicillof continúa? A ver, el Movimiento Nacional para adentro no es solamente Cristina y la reyerta con Kicillof. Yo creo que el Movimiento Nacional, los sectores populares, las dirigencias políticas y sindicales territoriales lo están viendo. Uh-huh. La presencia en el escenario ayer de ese conjunto de dirigentes de todas las extracciones políticas y sociales, digamos, del movimiento nacional, es indicativo de ello. Es cierto, sí, que Cristina aún todavía no lo ve. Su mezquino saludo al triunfo de Axel Kicillof en las elecciones estas
es verdaderamente un error lamentable, un error que uno no hubiera querido escuchar de su boca. Pero bueno, así están las cosas. A Cristina le cuesta reconocer que ha aparecido una nueva situación, nuevos dirigentes, nuevas propuestas que se basan más en el futuro que en el ensimismamiento del pasado. La resolución de esto, de este sendero de contraste, es importante porque ya vimos lo que sucedió en el gobierno anterior, ¿no? Con Alberto Fernández, con Sí, Martín Guzmán, bueno, situaciones muy complejas que no, digamos, porque enseguida se lanzan al debate, habría que haber hecho esto, se hizo lo otro, no lo otro. Más allá de eso, el tema de la diatriba continua contra el de al lado genera algún tipo de distorsión que necesariamente se plasma políticamente. no, eso es así, pero yo creo que eso ya no va a pasar, Gabriel. Ujú. De ahí no va a pasar, entre otras cosas, y esto lo vio Axel, creo, con agudeza, que lo primero que hizo fue ratificar su popularidad. Es decir, yo soy 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires Ujú. y me lanzo a una elección, a conducir una elección provincial contra el que raye. Y ganó. Ujú. El gobierno Alberto fue un presidente que lo votamos en gran parte porque Cristina nos dijo que lo votáramos. Ujú. Alberto no tenía detrás de sí ninguna fuerza política importante, no era un hombre que sumaba votos como candidato a presidente a aquellos que no querían que Cristina fuese candidata a presidente. Claro. ¿Me explico? Sumaba esos votos que no la iban a votar a Cristina. Ese era su capital y ganó ese capital. El error es lo que vos decís, habérselo puesto de punta en lugar de ayudarlo. Pero eso ya no se puede repetir con Axel, por lo que acabo de decir. Axel es un político que se ha ganado en el campo de batalla sus laureles y tiene detrás, como se pudo ver ayer, una importante fuerza territorial y social. Es muy interesante lo que dijo, creo, a la noche, en algún momento, el periodista Navarro en el Destape, que es que, como lo ha hecho Gildo Insfrán en Formosa, Axel se ha puesto a recorrer la provincia, a tomar contacto con los habitantes de la provincia, a conocer el territorio y los problemas de cada territorio. Cosa que Ujú. decía Navarro, y tiene razón, no se había hecho anteriormente en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, sí. Y el tipo, pueblo por pueblo, se va a recorridos, ha hablado con la gente, conoce sus dirigentes, etcétera. Se ha creado una propia fuerza política que ahora va a empezar a tallar. Ujú. Sí, sí, que Ahora, ese estilo fue el que lo llevó a la gobernación originalmente. ese estilo lo llevó a la La gobernación y ese recorrida. estilo Ujú. lo hizo crecer y lo afianzó en la gobernación. Finalmente, Julio, con estos datos, con una economía en desplome, un mercado interno casi sin horizonte y con los casos de corrupción sobre el lomo, ¿continúa esta gestión? ¿Cómo lo ves? ¿Esto llega a los 4 años? No, te lo digo así a boca de jarro, no, corriendo el riesgo de equivocarme, Ujú. pero me da la impresión que no. Me da la impresión que no. Porque no tienen plan B. Uno no ve que tengan plan B. Es decir, cuando ayer sale ¿Qué? el ñomo de presidente a decir lo que dice y a ratificar, sí, vamos a corregir los errores y vamos a ratificar todo lo que hicimos, Sí, genial. en una sola oración, te das cuenta que no tienen plan B y que el hombre está enceguecido por un mesianismo sectario. Es decir, cree en 4 ideas equivocadas que dan respuesta a la totalidad de las preguntas que se hace el universo. Que es un loquito. En Julio, esas condiciones, por más francos que le pongan, por más nudistas barbudos que salgan a hacer las compras, no se soluciona porque va a encontrar el rebote en la cabeza. Va a ir Francos a hablar, lo saludó, hizo lo que corresponde, lo saludó a Axel por su triunfo,
lo saludó a Carlos Blanco por su triunfo, pero va a ir a hablar con los gobernadores y cuando venga con las propuestas de los gobernadores, mire, el gobierno de La Pampa dice que no quiero saber nada, como decía la reina de Alicia en el País de las Maravillas, que los manden a matar. Sí, sí. Es la reina en el País de las Maravillas, en Alicia en el País de las Maravillas. Me quedo con eso. ¿Cómo sigue? Un abrazo, Julio, gracias. Hasta luego, chao. Fernando. ¿Cómo andás, Gabriel? Muy bien. Contame tu eje. ¿Dónde pondrías el foco a la hora de analizar las elecciones de ayer? Bueno, en realidad, entre los diversos análisis que se pueden establecer, bueno, hay uno que creo que puede encajar. Siempre un espacio de derecha ante una elección, sabiendo que va a tomar medidas antipopulares, lo que busca es establecer un pacto moral con sus votantes. Suelen acusar a los gobiernos populistas de malgastar el dinero y de tener dirigentes corruptos. Sí. Y a partir de ahí ellos se comprometen a eliminar todo eso y establece ese pacto moral. Hay dos elementos que pueden quebrar ese pacto. Uno es que haya una profunda o una fuerte depresión económica y la otra es que haya alguna acusación de corrupción sobre ese espacio que sea creíble para el común de la gente. Uh-huh. Y si bien la depresión económica ya estaba instalada, todavía había gente con esperanzas esperando que el gobierno pueda revertir la situación y ratificando el apoyo a pesar de la depresión económica. Pero creo que justamente lo que más incidió en esta elección es la denuncia de corrupción que fue tomada y captada incluso por gente de la propia fuerza. Entonces, eso creo que es uno de los ejes de discusión. Y creo que equivocó en la estrategia de campaña. Por un lado nacionalizó una elección local que era innecesario de hacer, y por el otro lado, al poner al kirchnerismo, digamos, como kirchnerismo nunca más, como un leitmotiv de campaña que es muy fuerte, te estás jugando un pleno, y cuando vos jugás un pleno tenés que estar seguro de que lo podés llegar a ganar. Y la verdad es que cuando perdés de la manera en que perdió, queda muy expuesto el gobierno. Uh-huh. Qué rara la decisión de ir a Moreno, ¿eh? Lo hablamos bastante aquí. Era realmente hacer pie en un territorio inhóspito para los liberales, históricamente. Se llamen de tal modo, se llamen de tal otro. Una rareza que terminó siendo un papelón. Da la sensación que no hay cuadros importantes en el orden organizativo político en La Libertad Avanza, ¿no? Sí, da la impresión de que, bueno, yo hace rato que vengo insistiendo con el aroma de fin de ciclo, y la verdad es que si el gobierno quiere tener alguna oportunidad en octubre, evidentemente va a tener que hacer correcciones. Lo curioso es que ayer el presidente, durante su discurso, primero habló de hacer una autocrítica y de plantear algún tipo de corrección, y 2 minutos después ratificó el rumbo económico y las medidas que lo llevaron en parte a perder la elección. Por eso realmente es incomprensible digamos, cómo no le marcan ese tipo de cuestiones, porque si ya tuviste una campaña fallida con 2 estrategias o con 2 puntos, 2 ejes, digamos, para atravesar, que ya no tuvieron resultado, no tenés mucho espacio para el error. De cualquier manera, hay que ser prudentes porque la elección de octubre tiene otros ingredientes. En realidad hay que ver qué pasa en los distintos territorios, porque no tenemos una conciencia de cómo se percibe eso en distintos lugares, y hay que ver si todavía el gobierno puede ratificar su apoyo. Obviamente, al nacionalizar esta elección, este resultado va a tener una incidencia, pero también tiene una oportunidad el gobierno de tratar de aglutinar como única fuerza capaz de ganarle al peronismo todo el voto antiperonista. Hay que ver si lo consigue. No va a ser fácil porque, bueno, ese fue el intento del PRO. Tuvo una perdurabilidad relativamente breve, por supuesto, y aquí parece disolverse la bandera convocante, es decir, no trascender de un 30% aproximadamente, pero habría que ver.
El Es la interrogante, única el fecha que le interrogante, queda, digamos, buscar el aglutinar interrogante todo el voto sería antiperonista. si el peronismo puede coordinar con los peronismos, ¿no? Es decir, si Córdoba, Santa Fe, Bueno, Neuquén, Mendoza, entre otros distritos, las fuerzas peronistas que se van desplegando están listas para articular con el AMBA o no. bueno, en realidad ya hay algún anuncio de futuras reuniones de esta nueva Liga de Gobernadores de Somos con Kicillof. Ya han planteado reunirse con él y manejar algún tipo de agenda. Así que algún acercamiento puede haber. Y después, por otra parte, en Córdoba, que por ahí sería un lugar donde los libertarios podrían captar una buena cantidad de votos, en caso de que presente Schiaretti, creo que una buena parte de ese voto iría. Schiaretti es muy querido en la provincia de Córdoba, entonces hay que ver cuáles son los resultados. Por eso, cuando estén bien definidas las fechas, ahí vamos a tener un panorama más claro, pero me da la impresión de que la única carta que tiene para jugar hoy el gobierno es buscar aglutinar el voto antiperonista. No creo que tenga otra y descansa en eso. Hay que ver si lo consigue, y si no lo consigue, bueno, probablemente lo que 2 o 3 semanas atrás veíamos como una victoria casi ineludible para el gobierno, quizás lo que se podía discutir era en qué porcentajes se podía dar, ahora pareciera ser todo lo contrario, pareciera ser que está complicado y que una victoria del peronismo en la nacional no es imposible. Naturalmente, como dije antes, hay que ser prudentes, hay que ver qué es lo que ocurre en los distintos territorios, porque desde el AMBA no tenemos por ahí una percepción de lo que ocurre en otras regiones del país, y en base a eso se verá. Pero sí, el resultado realmente sorprendió a todos, incluso yo creo que inclusive al equipo de Kicillof y a toda la gente de Fuerza Patria. Así que hay que ver qué es lo que ocurre. Hay una versión corrosiva que ha puesto en marcha la política online que dice: Javier tiene 72 horas para hacer los cambios, después nos lleva puesto el mercado. La sensación es que tiene muy poco tiempo para ordenar la situación. ¿Es así o no? ¿Se lo puede llevar puesto un timón hiperinflacionario o una suerte de salto en el tipo de cambio al gobierno? A ver, en realidad hay que ver en los términos en que se da. No creo que vaya sobre una escalada inflacionaria alta. Sí puede ser que obviamente haya un cambio en el valor del dólar y a partir de ahí que se genere un ruido que quebraría quizás los únicos puntos favorables o que la gente todavía tiene en cuenta del gobierno, que son el manejo de ciertas variables como la inflación o el precio del dólar. Si eso empieza a quebrarse, que son quizás los únicos ejes sobre los cuales se puede parar algún tipo, se puede el gobierno presentar como algún tipo de éxito, y ya mucho no le queda. ¿Algo más, Fernando, que te guste redondear? No, es simplemente, bueno, tratar de explicar desde algún ángulo diferente buena parte de lo que pudo haber ocurrido, porque obviamente los análisis que se han dado son diversos y de distintas perspectivas, y bueno, yo quise apenas sumar el mío. Te mando un fuerte abrazo desde la señal. Gracias por estar aquí en La Gráfica. Bárbaro. Abrazo. Bienvenida a La Gráfica, Alicia Lado. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Tanto tiempo. Un placer. Bien. Desde ayer un poquito mejor. Me imagino. Bueno, un buen Repuntando. momento para reencontrarse, ¿no? A ver, ¿qué interpretación hiciste? Mira, básicamente recuerdo las palabras de una amiga, también profesora de historia, que ya no está entre nosotros, pero una vez le pregunté y le digo: Liliana, ¿qué te hizo estudiar la carrera de historia? Me dice: bueno, yo quería ser docente, en fin, una serie de cosas. Sí. Y le digo: pero, ¿peronista por qué? Ah, bueno, me dice, quien estudia historia argentina y no es peronista, realmente es porque no entendió nada. Y sí, y creo que hay un sentimiento común que nos une por el respeto por la historia, por el respeto de lo que es el relato épico de nuestra historia
y de todos los pueblos que tienen su épica también. Pero en la nuestra está muy intrincada, nuestra épica ¿Y histórica, cómo fue con que la independencia. ¿Y cómo fue que se escogió a Milei como presidente, Alicia? ¿Qué explicación le das? Yo creo que hay un agotamiento muchas veces Ujú. del pueblo mismo, un agotamiento de que no se pueden a veces conseguir aquellas cosas más profundas que, que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con algunas cosas que en los periodos del peronismo se han conseguido, se mantuvieron, con el kirchnerismo se agregaron otros elementos como los derechos humanos, la introducción como, digamos, políticamente hablando, la integración de la juventud, Ujú. que en otros periodos, si bien hubo una juventud radical, estaba más relacionada con una edad, digamos, mediana, no la juventud como nosotros lo entendíamos. Ujú. Y yo creo que hay un agotamiento de no haber conquistado en los últimos 10 años, me refiero al gobierno nuestro también, que fue el de Alberto Fernández, pero que no consiguió lo que las personas, que el pueblo estaba buscando, y por supuesto los 4 años de Macri que fueron realmente agotadores, ¿no? Muy agotadores. Ujú. Entonces se fueron perdiendo algunos elementos y también hay un cambio en el contexto de lo que era la inmigración. Hubo una cantidad de elementos nuevos en los migrantes, en los pueblos migrantes que entraron por distintos motivos, especialmente latinoamericanos, que no eran los pueblos que estaban relacionados con el espíritu y el relato del peronismo. Ujú. La caída de un partido centenario, ¿no? Que todos hemos visto, perdieron también un poco ese brillo que ellos han tenido en otra época, me refiero a los radicales. Sí. Hemos vivido una desintegración del Partido Radical después de Gualeguaychú realmente y su incorporación con su cercanía con el PRO, que prácticamente quedaron, yo espero que el Partido Radical se vuelva a unir, ¿no? Porque ahora después quería también hablar sobre Axel y la figura de Axel que en el día de ayer fue muy, muy importante, ¿no? Dos elementos que yo los vi, lo gestual, las palabras. Hay un elemento muy interesante de Axel, que es lo que estaba escrito en el atril, ese Ujú. sumar fuerza. Ujú. Y aquí yo voy también a la necesidad en esta, digamos, posibilidad que puede llegar a tener nuestro partido, de incorporar a otros cuadros políticos de otras fuerzas políticas. Porque, mira, Gabriel, yo creo que hay un viraje muy interesante que se nos abre a partir de hoy, mañana, el 27, octubre, lo que sea, Sí. y que es la posibilidad de una unidad nacional. Y ahí yo rescato cuadros muy importantes que no son de nuestra fuerza, pero que deben ser en algún punto incorporados, atraídos. Mira, me atrevo a decir, y acá posiblemente algunos compañeros me puedan discutir, una mujer como Marcela Pagano, Ujú. que viene del periodismo, de una larga trayectoria en el periodismo. Yo no la conocía, dicen que ella estuvo mucho tiempo haciendo el periodismo desde el Ministerio de Economía, no desde Casa Rosada, sino desde el Ministerio de Economía. De ahí la conocen muchos y la he escuchado
con Jorge Rial, la he escuchado con Rolando Graña, en fin, la he escuchado en estos días con varios reportajes que le han hecho. Y realmente yo creo en esta mujer, ¿no? En sus palabras. A mí me parece un cuadro, a mí me parece un cuadro político muy rescatable, con buenas intenciones. Rescato también algunas figuras del radicalismo, ¿viste? El mismo Martín Lustó, que en su momento también formó parte del gobierno de Néstor, perdón, del de Cristina, pero hay otros cuadros interesantes. Y así como hay cuadros políticos, también hay gente, hay pueblo, que se ha sentido desilusionada en algunos gobiernos, que ha perdido la fe en ir a votar, pero en eso yo, viste, no estoy tan de acuerdo con algunos que decían va a haber un ausentismo terrible, bla, bla, bla. No, se Fíjate vos lo de revirtió. ayer, Sí, lo de interesante. ayer, claro, lo de ayer fue muy Ahora, de todos interesante. Se modos, vos podés incorporar mucha fuerza, sin duda. El peronismo siempre fue frentista, pero sí, admitiendo la prioridad de Kicillof, que es el ganador indiscutible de esta elección, ¿o no? sí. Porque no tengo la sensación que algunos están pensando en hacerle la vida complicada al gobernador. Bueno, le quedan 2 años más de mandato Ujú. como la gobernación y no creo que Axel intente otra cosa que no sea cumplir con su mandato, porque es una persona muy, muy, muy responsable de No, la tarea y de la pero gestión que ahora tiene. que insertás ese tema, me interesa. Estamos charlando con Alicia al lado. Esto deja un tembladeral en el gobierno. Acaban de armar una mesa política a falta de Sí. un buen debate en materia ministerial en el gabinete. ¿Llega a los 4 años la gestión de la libertad? ¿No avanza? Eh, no, Ujú. rotundamente no. Claro. Fíjate que se disparó el dólar, no lo van a poder controlar, quieren hacer un cambio de... A ver, partamos de una base. A todos los oyentes, los incorporo también en este pensamiento. Se ha dejado pasar un tiempo a una persona que no está en condiciones. Yo creo que Milei gobernó 2 meses, desde su inicio en el 10 de diciembre del 23 hasta marzo del 24. Ujú. Estábamos de vacaciones en realidad, ¿no? A partir de ahí la lapicera la perdió, se ve que la perdió detrás de un árbol en Olivos, no sé. No está en condiciones psicológicas, ni psiquiátricas, ni emocionales para el cargo que ocupa. Nunca gestionó ni siquiera la billetera de su casa, ¿no? Porque me da pena, pero hay una responsabilidad también de quienes lo rodeaban. El círculo Usufructuaron. áulico que tienen, que reconocen que es una persona que no está apta para determinada tarea, A ver, te hago una pregunta entonces sobre esto, claro, que está no han circulando, usado. ¿no? Milei, ¿está loco o se hace el loco para poder participar de determinadas actividades ilegales? Mira, es un manual de psiquiatría, tiene todas las hojas del manual, completas. O sea, ¿hasta qué punto el loco no es consciente de su locura? Sí, es que la locura justamente se genera en esos lapsus donde reconocen que están locos. Pero acá hay una responsabilidad del grupo que lo ha rodeado y que lo ha utilizado este hombre. Entonces va a llegar un punto en el que la gestión le sobrepasa. Fíjate el discurso de ayer, que se negaba a salir. Vos sabés que hay un protocolo por el cual el ganador tiene que esperar a que el que pierde reconozca que perdió.
y después habla él. Sí. Por eso Axel no salía tan bien, Sí. porque tenía que esperar a que saliera Milei a reconocer su derrota y a reconocer el triunfo del que gana. Es esa el protocolo común, cómo se lleva a cabo la ceremonia, digamos, de finalización de una elección. Claro. En este caso, él asume la derrota cuando da sus palabras, dice en qué punto se han equivocado o han tenido errores o que van a cambiar, y después no llega a los 5 minutos, 2 o 3 minutos después dice lo contrario, que la política económica no se cambia, que digamos los cuadros políticos que están en el gobierno no se cambian. Entonces, viste, vos decís, bueno, es una esquizofrenia constante. Aquí nos Y una cosa, nos insertan temas dentro de lo que estamos charlando, por supuesto. mira, Alito dice, Alito AEP desafortunadamente tuvo que remarla solo y además contra algunas y algunos que lo cascotean, pero puede solo y no le debe nada a nadie. Ya quedó demostrado. Fernando nos dice, me pareció entender que Milei planteó el cambio de rumbo en cuanto a lo político, a la campaña. Lo que va a continuar y redoblar es el rumbo económico. Saludos, Fernando. Brian nos dice, ¿y los mini gobernadores qué influencia tuvieron? A ver, Alicia, ¿querés responder a alguna de estas preguntas? sí, los mini gobernadores, los intendentes, Claramente. Sí, sí. lo llaman los mini gobernadores. Es interesante también el triunfo que hace tiempo que no teníamos en una intermedia y en la zona rural, porque Axel gana también en Ese es un ámbitos... dato muy importante, sí, sí. Sí, Ámbitos sí, hostiles, sí, sí. sí, tanto es así que en zonas ojeras, en Ahí estamos algunas recién. secciones ojeras, por eso Puyaro sale a felicitarlo enseguida, porque más o menos son linderas con el sur de Santa Fe, o zonas parecidas, digamos, ¿no? De la soja. O sea, hay un reconocimiento que va a ser muy interesante por parte de los gobernadores, ya no de los mini gobernadores de los intendentes, sino de los gobernadores. Ahora los gobernadores con provincias unidas o no sé cómo lo están llamando también a su grupo, se ven en una disyuntiva interesante, ¿no? Que bueno, la tendrán que resolver cada cual, de un acercamiento y un reconocimiento, como se hace históricamente, ¿no? Desde la historia también nos muestra que una vez que alguien gana, los pares, bueno, saludan, felicitan con doble intención, felicitan, pero también es por futuros, digamos, negocios, ¿no? Que se pueden hacer entre las provincias y, bueno, una serie de cosas. Sí. Ahora, ¿qué hacen Provincias Unidas? Algunos de los que la componen, la Llora, por ejemplo, bueno, con los pedidos al gobierno nacional. Porque acá también está la Corte Suprema para resolver qué se hace con la deuda que el gobierno nacional tiene con los gobernadores, con las provincias. ¿Pensás que el O resultado sea, electoral influye sobre el Poder Judicial? ¿Pensás que varias de las causas que se ventilan yo creo que sí, en ámbitos sí. judiciales van a modificarse debido al ambiente político circundante? Mira, yo no creo que Corte Suprema, pero Corte Suprema tiene que resolver lo que le pidan algunos jueces. Y yo creo que en este momento ya hay jueces con una disposición un poco más amena, ¿no? Para el pedido de la devolución del dinero a las provincias. Porque digamos, esta ficticia gestión económica que tiene Milei, que está agarrada ni con alambre, está agarrada con cinta scotch, como diría Copani, es porque no paga nada.
O sea, no paga a los jubilados, no paga digamos, lo que ya sabemos todos, pero no le paga a las provincias las deudas que tienen. Sí, es un disparate. Y ahora, Es mira, la me está destrucción. sorprendiendo también cuando hablamos de billones, que deben billones, y es una cosa inconmensurable. Ya también en otros países se está hablando de que Argentina no va a pagar un pomo a nada. Hay una disparada del dólar en este momento también, en estas horas que sucedieron de ayer a la noche a hoy. En realidad, el Círculo Rojo ya le bajó el dedo a Milei hace rato, hace por lo menos 2 meses. Aquí Alejandro nos impone de, bueno, la única verdad es la realidad, los hechos le dieron la Sí, razón al que quería desdoblar las elecciones. sí. ¿Tiene primacía en este momento Axel por sobre Cristina en la interna? ¿Hay paridad, hay posibilidades de acuerdo o pensá que Cristina va a intentar conducir el espacio más allá de estos resultados? No, mira, Cristina es de mi generación, soy de la misma edad y realmente yo creo que ya está. Ya, y ella lo entendió. ¿Lo entendió? Eh, No sí, me queda sí, lo tan claro, entendió. pero bueno. No, no, no. Yo creo que hay que renovar. Cristina siempre habló del bastón de mariscal y nosotros los argentinos en general, ya no es un problema del peronismo, pero en general somos un país presidencialista. Necesitamos el liderazgo, ya sea hombre o mujer, pero necesitamos un conductor, un liderazgo. Y hay que saberlo llevar. Cristina lo ha sabido llevar con sus errores, con sus aciertos, como todo ser humano. Néstor también, Alfonsín en su momento también, con sus diferencias, porque yo siempre estuve en contra, viste, de la política de Menem, pero bueno, era otra persona, era un hombre con una gestión de por 3 veces en La Rioja. Vos me dirás, era una provincia chica, pero el hombre tenía experiencia en gestión. O sea, los liderazgos hay que saber sobrellevarlo, hay que tener un estado de ánimo bastante difícil. Claro. Milei es un hombre que no ha tenido gestión de billetera, pero es un hombre que tampoco tiene agenda. Vos podés entender que un presidente no tenga agenda diaria, agenda. O sea, señor presidente, usted tiene el desayuno con fulano, esto con la, atender acá, atender allá, 4 teléfonos a la vez. Bueno, así no se puede conducir un país, y un país como la Argentina, que no es un país chico. La provincia de Buenos Aires solamente es casi un país latinoamericano por población, pero tiene industrias, en fin, hay que tener un poco de experiencia y solvencia emocional. ¿Puede haber recuperación en un futuro si viene un gobierno nacional popular destinado a fomentar la industria y a recuperar lo perdido en el periodo mileísta? Sí, lo que vamos a tener que tener es paciencia, más todavía de la que tenemos, porque yo creo que la recuperación va a ser a cuentagotas. O sea, ¿a qué me refiero a cuentagotas? Bueno, primero poner las cuentas en orden de lo que se pueda, de lo que se debe internamente, porque para nosotros primero es la deuda interna, la deuda con nuestros jubilados, con nuestra educación, con los científicos. Y después a mí me interesa mucho también la recuperación en la agenda internacional. Nosotros hemos perdido una cosa que era extraordinaria, que era la posibilidad de entrar en las BRICS. La relación con China, que es la potencia que lo está demostrando, ver qué hacemos con nuestras deudas, porque las deudas hay que honrarlas y pagarlas, pero bueno, tampoco se puede matar a toda la gente para pagar una deuda impagable.
impagable. E innecesario. Claro, la relación con nuevos centros de poder, digamos, ¿no? Porque hoy en día no hay una seguridad aquel que quiera venir a invertir en algo. Entonces, cuando se habla de los inversores, son inversores que realmente son fantasmas, son inversores financieros, y eso a nosotros no nos sirve. Ya lo hemos, este panorama ya es la tercera vez que la volvemos a repetir, y la tercera vez con casi los mismos personajes, ¿no? Alicia, A eso. te agradezco mucho, se nos Sí. evaporó el programa, pero hemos podido Opa. charlar largo y tendido. Te mando un fuerte abrazo desde la señal aquí en la gráfica. Dale, un fuerte abrazo y beso para todos. Gracias, chao, hasta luego.